normal. Hay un defecto óseo anterior y un defecto óseo lateral. Hay un descubrimiento de la cabeza femoral y 40% de estos acetábulos displásicos son retroversos. Por su parte del fémur, la cabeza no es hemisférica como una cabeza normal, tiene una configuración casi elipsoidea. Hay una anteversión aumentada del cuello del fémur, una coxa valga y usualmente el trocánter mayor pareciera estar insertado o pues pareciera ser mucho más posterior que en una cadera normal. Esta configuración de un acetábulo pequeño de una cabeza descubierta genera una lateralización del centro de giro de la cadera y una cadera inestable que puede producir diferentes grados de pérdida de las relaciones anatómicas. Su incidencia está descrita entre el 3 y el 6% de los pacientes que tienen un ángulo centro-borde menor de 30 grados. Ya más adelante voy a explicar qué es eso. En Estados Unidos se ha descrito una incidencia de 5.5% y en un Copenhagen City Heart Study, que es como el Framingham de Copenhagen, le tomaron radiografías a todos los pacientes que incluyeron en esa cohorte y encontraron una prevalencia de 3.4%. Se presentan pacientes jóvenes, ya sea postadolescentes o pacientes mayores de 20 años, y usualmente todos estos pacientes tienen antecedentes personales o familiares de displasia. Presentan un dolor insidioso que después se vuelve persistente, que es de todos los días, que es sobre todo asociado a la actividad física. A veces en los estadios tempranos de lesión articular no hay movilidad, no hay dolor con el reposo. El dolor es manifestado tanto en la región inguinal como en el muslo, en la región trocantérica, en el glúteo, y usualmente los pacientes manifiestan el signo de la C. Se cogen la cadera por la región trocantérica con una C. Hay alteraciones en la marcha. Hasta el 30% de los pacientes presentan el signo de Trendelenburg positivo. Y hay una cosa muy característica de estos pacientes, es que presentan signo de flexión, aducción, rotación interna positivo. Hay algunos arcos de movilidad conservados, pero hay sobre todo aumento en la abducción, y es por esto que a algunos pacientes displásicos se les facilita más hacer posiciones extremas en deportes o en yoga que requieran abducción de la cadera. ¿Cómo se diagnostica? Principalmente por radiología convencional, proyecciones de anteroposterior y falso perfil. La proyección anteroposterior debe ser el paciente, pues ya sea acostado o en bipedestación, con rotación interna de 15 grados de ambos pies, con el rayo a 120 centímetros y centrado en pubis. Y la proyección de falso perfil, si ustedes miran aquí donde estoy señalando y asumimos que ese es el chasis de la radiografía, debe estar la cadera que voy a examinar a 65 grados inclinada sobre el chasis, con 25 grados de rotación externa de la cadera contralateral, o sea, la que no voy a evaluar. ¿Y cómo se ven estas radiografías? Pues en la mano izquierda de ustedes podemos ver la radiografía anteroposterior, los ángulos, los agujeros obturadores simétricos, centrada en pubis con una adecuada distancia entre el coxis y la sínfisis del pubis. Y a mano derecha podemos ver el falso perfil del lado derecho y el falso perfil del lado izquierdo. Estas son radiografías diferentes, sino que las puse en una sola imagen para que las pudiéramos comparar. En la radiografía convencional anteroposterior, y voy a llamar la atención sobre todo en estos 5 parámetros de diagnóstico, porque la verdad hay muchísimos parámetros anatómicos que pueden ser tomados en cuenta para el diagnóstico de la displasia, pero sobre todo el ángulo centro-borde lateral, que es una línea perpendicular al eje transverso de la pelvis, y una línea que va desde el centro de, del centro de giro de la cabeza femoral hasta el reborde acetabular más externo. El ángulo de Sharp, que es una paralela al eje
transverso de la imagen. El índice como el atolis es una paralela al eje transverso de la pelvis y se miden los rebordes, un ángulo del reborde superoexterno al reborde más medial del acetábulo. El índice de extrusión, que es qué tanto está cubierto, una medida indirecta de qué tanto está cubierta la cabeza femoral y se mide en un punto A, que es todo femoral, y el punto B, que es solo la medida de la parte más medial de la cabeza femoral, superexterno. Y en la radiografía anteroposterior también podemos ver el signo de entrecruzamiento, que es el punto en donde se cruzan la pared anterior y la pared posterior, la pared anterior, perdón, y la pared posterior del acetábulo en el tercio superior de la cadera, del acetábulo, perdón, y no en toda la mitad como está acá. Y en la radiografía de falso perfil se mide también un ángulo de centro borde lateral, perdón, o también conocido como el centro borde de Lequesne, que también es una perpendicular al eje transverso de la pelvis, y desde el centro de giro de la cabeza femoral, un ángulo hasta el centro borde, hasta el reborde superexterno del acetábulo. Estos son los valores normales tanto en la radiografía P como en la radiografía de falso perfil. El centro borde lateral o el centro borde de Weber, que en caderas normales es más de 25 grados, en caderas displásicas es de menos de 20 grados. El ángulo de Sharp, que en las caderas displásicas es mayor de 42 grados, un índice acetabular mayor de 10 grados, un índice de extrusión mayor de 25 grados, y usualmente hay un signo de entrecruzamiento positivo en las caderas con displasia, mientras que en el centro borde anterior o el ángulo centro borde de Lequesne, los pacientes normales tienen un ángulo de 25 grados y en los pacientes displásicos de 20 grados. Estos son los valores que tradicionalmente hemos aceptado como valores para diagnóstico de displasia de cadera, y recientemente, pues hace 5 años, este grupo de autores, sobre todo el senior de Siembrock, que es un autor reconocido en este tema, tomaron una serie de radiografías de pacientes que asistían por consulta de patología de cadera y encontraron que estos valores podrían cambiar de alguna forma. Encontraron que los pacientes con displasia tenían un ángulo de centro borde lateral de 22 grados, mientras que los controles estaban en 23 y en 33 grados. Y, por ejemplo, el índice de extrusión ya no era de 25, sino de 27. Sin embargo, pues todavía vamos a seguir manejando 20 para el ángulo centro-borde lateral, 25 para el índice de extrusión, 10 para el índice acetabular y 42 para el ángulo de Sharp. Como pueden ver, pues estos son valores que son muy puntuales. Sin embargo, los pacientes normales tienen un rango, o sea, sí hay un rango, Papi, pero si se fijan, señor. una cosa es que en el artículo de la Clínica Mayo, el de la historia natural de la enfermedad que valoraron la displasia y el pinzamiento, el índice acetabular lo bajaron de 10 a 8. ¿Ya? Yo creo que más cerca de tomar uno de pronto 8 que de 10 grados. Son 2 grados, es el 20% de pronto de la magnitud del índice. Es el único grado que de pronto uno tiene que ser más exigente para bajarlo, entonces ser más específico, ¿ok? Sí, señor. Entonces quedamos en que displasia menor de 20 grados, ángulo centro-borde lateral, un Sharp mayor de 42 y un índice acetabular menor de 8. Mayor de 8, perdón. Y el índice de extrusión igual y el entrecruzamiento. Pero como pueden ver, y lo que quería mencionarles es que entre los ángulos normales y los ángulos displásicos hay como un rango que no sabemos qué es, y son aquellos pacientes que están entre el 20 y el 25, y entre 20 y 25 grados, que son unas caderas que no se sabe si son normales o si son displásicas.
y se ha descrito en la literatura el término de displasia limítrofe. Cuando las caderas limítrofes no duelen, no hay problema, pero cuando las caderas limítrofes duelen son un reto diagnóstico y terapéutico porque no están tan displásicas para hacer una displasia de cadera y corregirlas con una osteotomía periacetabular, pero tampoco están tan normales como para hacer otro tipo de intervenciones. En este artículo publicado en el 2015 en el Journal of Arthroplasty tomaron 282 pacientes, 334 artroscopias por lesiones condrolabrales. Ellos definieron la displasia limítrofe entre 22 y 28 grados. Los pacientes tenían en promedio 34 grados y 34 años y el 74% eran mujeres y miraron cuántos de ellos iban o se mejoraban e iban a reemplazo total de la cadera y encontraron que el 28% iban a conversión a reemplazo total de la cadera en un promedio de 2.5 años y encontraron que los factores predictores para este desenlace fatal de la articulación son la presencia de lesiones condrales en cabeza femoral y el acetábulo al momento de la artroscopia. Las lesiones puramente laborales no están asociadas a un factor pronóstico negativo en los pacientes con caderas limítrofes y sí hay algunos reportes en otros artículos que hay mejoría en la sintomatología de los pacientes. En cuanto a la morfología, y aquí es donde se me ocurre a mí que uno podría ayudar a diagnosticar o aclarar la situación de las caderas limítrofes, es con tomografías tridimensionales y en este estudio cogieron alrededor de 170 pacientes que iban a cirugía, que se les había tomado una tomografía para tratamiento de la displasia de cadera y otros 170 pacientes que les habían tomado tomografías de la cadera por trauma o por otra condición que no fuera displasia de cadera y encontraron que los acetábulos normales son hemisféricos, es igual el ancho anteroposterior que el largo cefalocaudal y es 2 veces, y la profundidad de medio lateral es 2 veces el ancho y el largo. Mientras que los acetábulos displásicos son elevados, son pandos, tienen un 18% del volumen y tienen menor espacio ocupado por la cava moral. Otro parámetro a diferencia articular con el viejo ángulo con la línea, el arco de Shenton, que mi cortical desde la diáfisis pasando por el cuello y debe ser continua con el borde superior del ángulo del agujero obturador. Y en las caderas dice este arco se rompe. Es muy importante valorar. Mapi, no sé Este ustedes, parámetro pero porque este no, parámetro habla de Mapi, Mapi, inestabilidad Mapi, de la cadera. Mapi, Mapi. ¿No? Es que tu señal está como regular, entonces toda esta parte de la coeficiente no te oímos. si quieres hagamos Mapi, quítate el video para que de pronto haya un poquito mejor de señal. Mapi. Se fue Mapi. ¿Aló? Si quieres continúa, pero sin video tuyo, para ver si mejora algo la transmisión. ¿Aló? Hola, Maps.
Hola, ya volví. ¿Mejor? Sí, dale. Listo. Entonces, estaba diciendo que otro de los parámetros importantes para evaluar en las caderas displásicas es el arco de Shendon, que lo conocemos pues desde ortopedia infantil, que es un arco que va desde la cortical medial del fémur, pasando por la cortical medial del cuello, que se continúa con con el borde superior del agujero obturador de ese lado. Mientras que en las caderas displásicas, mientras que en las caderas normales ese arco es continuo y se ve bonito como en la imagen B que está a su derecha, en las caderas displásicas que son inestables, el arco está descontinuado. Si ven esta línea punteada que está acá, pues no se continúa con esta otra línea punteada, y eso habla del grado de inestabilidad o severidad de la displasia de la cadera. Una de las formas de clasificar las displasias de cadera en su manifestación adulta es la clasificación de Crowe, descrita en el año 79, donde toman 3 parámetros importantes y describen el porcentaje de desplazamiento de la cabeza femoral fuera del acetábulo en su posición que debería ser normal. Toman el ángulo, la altura vertical de la pelvis, que es en la cresta ilíaca y tuberosidad isquiática, y trazan una línea que va en el borde inferior de las gotas de lágrima y miran la distancia que hay desde la línea de las gotas, desde la línea de la gota de lágrima hasta la unión del cuello con la cabeza en la cortical medial y miden esta altura. Si esta altura es porcentualmente igual que la altura de que es la distancia entre la gota de lágrima y la unión, pues es una cadera con una displasia grado 0. Si esta distancia es menor del 50%, es una displasia grado 1. Si es entre el 50 y el 75% alejada de la gota de lágrima, es una grado 2. Grado 3 entre el 75 y el 100%, y grado 4 mayor del 100%. Entonces, esta clasificación es muy útil para definir los tratamientos que necesitamos cuando vamos a hacer reconstrucción articular, cuánto necesitaríamos volver la cadera a su posición normal o a la posición que debería estar. La tomografía y la resonancia magnética no tienen un papel muy importante en el diagnóstico de las displasias de cadera, pero la tomografía convencional y en tercera dimensión nos puede ayudar a hacer una cuantificación más precisa, a caracterizar qué tan retroversos están los acetábulos y el patrón de deficiencia. Entonces está si el patrón es entero superior o es posterior superior o es global. Entonces para eso están los ángulos posteriores y los ángulos anteriores, que van desde la perpendicular paralela al eje transverso de la pelvis y al reborde posterior y al reborde posterior y al reborde anterior, perdón. Y nos ayudan también a hacer un planeamiento prequirúrgico y en algunos casos cirugía de navegación para las osteotomías periacetabulares. Y la resonancia magnética se utiliza para ver de dónde viene el dolor de los pacientes con displasia de cadera. Entonces nos permite evaluar edema medular o edema de los tejidos blandos y valorar si hay presencia de lesiones labrales o lesiones condrales. Una cosita aquí. Paciente con displasia de cadera que uno le vaya a ofrecer cualquier tratamiento, sea preservación o sea de reemplazo articular, debe llevar una resonancia consigo, ¿ok? Porque es la única que nos va a dictar cuáles son las lesiones alrededor de la cadera que son pronósticas. Una lesión condral, una lesión labral, un daño acelerado de la articulación. Entonces, indiscutiblemente tiene que tener una resonancia magnética, una displasia para tomar una conducta actualmente. ¿Okay? Evidentemente, sí, el primer escalón es un más buen set de radiografía, pero una resonancia es el segundo escalón. Para usted ofrecerle a un paciente un tratamiento consistente en osteotomía de redirección, de osteotomía cualquiera que usted quiera,
la mejor herramienta que hay para valorar anatómicamente en el espacio la cadera es la tomografía, ¿ok? La Entonces, resonancia, la no, tomografía, sí, señora. la tomografía. ¿Por qué? Porque la versión acetabular está ahí, la inclinación y la orientación de la acetabular, no hay mejor herramienta que esa, ¿ok? Y usted va a intervenir esencialmente en la posición del acetábulo, o la posición también del fémur, hablando de esotomías femorales desde rotatorias o valguizantes o varizantes, en el caso que sea. ¿Okay? Entonces, Ah, sí, esa es como la batería de examen diagnóstico que uno tiene para enfrentar sí. a un paciente de una displasia. Sí, O sea, el mensaje es que la radiografía puede ser, digamos que la imagen para el diagnóstico de una displasia residual, pero para pronóstico y tratamiento necesitas obligatoriamente una tomografía si vas a hacer una osteotomía periacetabular y si vas a hacer, y si piensas hacer un reemplazo y quieres saber pronóstico o si hay alguna otra lesión, pues tienes que hacer una resonancia. Ese es el mensaje. O sea, sí, diagnóstico de señora. pronto de displasia residual solo con radiografía, pero sí vas a necesitar TAC y resonancia. Sí, señora. Para pronóstico y tratamiento, porque la correlación entre las imágenes, entre las mediciones que estábamos hablando de centro borde, de extrusión y de índice acetabular, la correlación con la radiografía convencional es muy pobre y se quedan pacientes sin diagnosticar. Pero pues ustedes tienen razón, es más para cuando ya uno va pensando en qué le puede ofrecer al paciente como tratamiento. En cuanto a la fisiopatología de la displasia de la cadera en el adulto, pues hay una disminución en el pico de extensión. Si ustedes recuerdan en los laboratorios de marcha que nos enseñó el doctor Duplat, en la cinética se trata de ver cómo es la posición de la articulación en los diferentes momentos del ciclo de la marcha. Y en las pacientes con displasia de cadera hay una disminución del pico de extensión, hay una disminución del pico de flexión, hay un aumento de la abducción. Llama la atención que entre un ciclo y el otro de un paciente displásico son diferentes y tratan de explicarlo como una serie de adaptaciones a la marcha para evitar dolor. Hay un aumento de la traslación mediolateral de la cadera, dado por el aumento de la abducción, y hay un aumento en el pico de fuerza de reacción hacia la mitad del ciclo de la marcha, es decir, que la cadera tiene que soportar solo por ser displásica un poco más de carga que la cadera normal. Se ha descrito, pues ya recordaremos de las clases de ortopedia infantil, los riesgos, los factores de riesgo intrauterinos, extrauterinos, genéticos y endógenos. Pero como estamos hablando de los pacientes adultos, pues son pacientes que tienen una alteración del desarrollo que no ha sido tratada o una alteración que fue tratada parcialmente y estamos enfrente a una displasia residual. Y de todas maneras, en ambos casos hay una pérdida de la relación articular entre la cabeza femoral y la cavidad acetabular. Esta cadera inestable e incongruente genera un aumento de las cargas cisallantes, lo que a su vez genera una sobrecarga sobre el labrum y el reborde acetabular. Y esto se traduce en una hipertrofia labral, en una eventual lesión del labrum, en una eventual lesión condrolabral, en una eventual lesión del cartílago y finalmente en artrosis. Esta imagen la tomé de un libro, pero la explicación es que en un modelo tridimensional de elementos finitos, pues, evidencian en las imágenes de abajo, como pueden ver usted, que hay una mayor carga sobre la unión condrolabral, sobre un labrum hipertrófico, pero estas son modelos con base en una articulación pues reconstruida tridimensionalmente, pero hay que tener en cuenta que en la vida real los cartílagos de los pacientes displásicos tampoco son normales, el cartílago como tal, no solo la deformidad ósea. Hay una área de superficie de 16% menos de lo normal,
26% menos de área de contacto, por lo tanto hay un aumento mayor en la presión de contacto. Y podemos ver aquí que hay un aumento en las presiones que soportan la unión, la zona de carga del acetábulo. ¿Y qué pasa en la vida real? Porque Ahí está, todos... Mapi, te vuelves un poquitico para atrás. Señor, acá. Esa imagen, la imagen de arriba, obviamente es un labro de una cadera normal, Sí, donde el señor. labro de una cadera normal normalmente soporta un 1 o un 2% de la carga del cuerpo. En la gráfica de abajo está representado un labro de un paciente displásico. Evidentemente, como dijiste tú, hipertrófico, ¿ok? Que soporta carga más o menos de un 4 hasta un 8% del peso del cuerpo por su característica, porque le falta soporte a esa cadera y la asume el labrum. ¿Cuál es la parte más débil de la estructura común? Es la unión controlable, que está señalada ahí con la lineecita roja. Esa lineecita roja, ahí es donde un punto mayor estrés, ahí se rompe inicialmente cuando estamos viendo un paciente con displasia, y ahí comienza la cascada de la degeneración articular en la displasia. ¿Ok? Entonces, es por un aumento de la tolerancia a la carga del labrum hipertrófico de una paciente displásico. Sí, señor. Estos datos, como estaba mencionando, son productos de modelamientos de elementos finitos, pero ¿qué pasa en la vida real? En este artículo publicado por Wiles y con los seniors Truesdale y Sierra del 2007 en el Clinical Orthopedics and Related Research, que fue merecedor del premio John Charnley, ellos tomaron 162 pacientes que habían sido llevados a reemplazos totales de la cadera y que tenían una tonis radiológica cero de la cadera contralateral. Ellos midieron todas estas radiografías buscando parámetros de displasia o parámetros de alteración de la configuración de la cadera. Encontraron 48 pacientes con displasias de cadera, 40 caderas normales y 74 pacientes con pinzamiento femoroacetabular. Para efectos del tema voy a sacar los datos de los pacientes con pinzamiento femoroacetabular y les voy a mostrar solamente los resultados de los pacientes con displasia de cadera comparados con los pacientes normales. Entonces, si pueden ver en estas gráficas de sobrevida, los pacientes normales tardan mucho más tiempo a progresar de una tonis 0, o sea, 0 artrosis, a una tonis 3, es decir, disminución del espacio articular, quistes subcondrales y esclerosis subcondral, una clara y franca artrosis, mientras que los pacientes con displasia, la mayoría de ellos en muy poco corto tiempo ya empiezan a progresar, y los pacientes también de este mismo modo empiezan a necesitar reemplazos de cadera mucho más temprano que los pacientes que tienen una cadera normal sin displasia o sin pinzamiento femoroacetabular. Esto quiere decir y esta gráfica de abajo a la derecha quiere decir que la progresión a 20 años, la mayoría de pacientes que tienen un tonis 2 o tonis 3 que ya muestran signos de artrosis por causas de alteraciones morfológicas van a necesitar un reemplazo articular en 20 años. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con los pacientes adultos que tienen una displasia de cadera? El primer paso pues es un tratamiento no operatorio con pacientes que tienen síntomas leves o moderados. Se pueden dar ciclos cortos de antiinflamatorios, puede haber cambio en las actividades y es súper importante la terapia física para el fortalecimiento muscular y compensar estas alteraciones que se presentan en la marcha. Y de las opciones de tratamiento operatorio, hay opciones de preservación y de reconstrucción. La principal opción para preservación articular son las osteotomías de reposicionamiento del acetábulo o la osteotomía de Gans, cuyo objetivo es alcanzar un ángulo centro-borde mayor de 30 grados y está indicado sobre todo en pacientes que tienen artrosis, que tienen una clasificación de tonis 0 o una tonis 1. También se puede utilizar artroscopia porque como vimos,
anteriormente, pues, una de las características de las displasias de la cadera es que hacen lesiones labrales y condrolabrales. Pero la artroscopia, como ya les muestro más adelante, tiene un rol limitado, pero es solo para hacer reparaciones del labrum y desbridamiento de lesiones del cartílago, pero esto no tiene un impacto a largo plazo como veíamos en los artículos de historia natural, pues un desenlace a 20 años muy malo. Y las opciones de reconstrucción articular, pues los pacientes que requieran reemplazo de cadera con un compromiso articular de TONIS 2 y 3. En esta revisión del 2016 del Bone and Joint Journal encontraron 18 estudios, 889 pacientes que fueron llevados a artroscopia para desbridamiento sin reparación del labrum, que presentaron mejoría de los síntomas a corto plazo, pero entonces encontraban en diferentes artículos tasas de conversión a reemplazo total de la cadera entre 6.3 a 16.6%, dependiendo de la severidad de las lesiones labrales que se encontraran dentro de cirugía. Como conclusión, la displasia de cadera del adulto es una alteración morfológica del desarrollo que se manifiesta en el esqueleto maduro y es un precursor de la enfermedad degenerativa de la cadera. Se manifiesta con dolor funcional en pacientes jóvenes o pacientes postadolescentes en adelante y presentan una alteración en la morfología que puede ser sin artrosis, con grados variables de artrosis o con grados variables de luxación o inestabilidad, como podríamos caracterizar con la clasificación de Crowe. Se diagnostica principalmente con radiografía convencional, con los parámetros de ángulo centro-borde, ángulo de índice acetabular y porcentaje de extrusión. Y esta enfermedad progresa a artrosis porque es una articulación incongruente que es sujeta a una carga anormal que genera una lesión de la estructura condrolateral y una cascada de eventos desafortunados. No hunde mucho en el tratamiento o en los resultados o las opciones de tratamiento de las displasias de cadera porque ese es tema de la próxima charla. Y me quiero despedir con esta imagen de la película de 1987, del libro de Gabriel García Márquez, publicado en el 81, de una crónica de una muerte anunciada. Muchas gracias. No, las de cadera displásicas no son muerte anunciada, Marta. No se deben tomar así. No, una cosa, un comentario. Cada vez más en los congresos y en los webinars de esta época se está hablando más del papel de la artroscopia en la displasia. Hay varios grupos en el mundo, en Chicago, en Nueva York, hay varios artroscopistas que están manejando caderas limítrofes con artroscopias cada vez más y están sacando indicaciones y recomendaciones para este grupo de pacientes. Yo soy de los partidarios conservadores que la lesión estructural se debe tratar con una solución estructural y la artroscopia evidentemente no es una solución estructural, ¿ok? Es una solución sintomática. Yo no estoy diciendo, hace 10 años cuando yo me formé ya, hace rato, ni se le pensaba, ni se le ocurría a uno tratar una artroscopia con una displasia con artroscopia limítrofe en este caso. Ya hay más casos y ya de pronto me voy un ratito de pronto si estamos tratando sintomático, un paciente especial que se niega a una artroscopia, que pasa a los 40, de una osteotomía, que de pronto a uno le parece que la osteotomía es mucho para ese paciente y puede tratarlo sintomáticamente con algunas condiciones, un cierre capsular y una reparación labral obligatoria. De pronto ese paciente es candidato si uno lo habla y si uno deja claro las expectativas de esa cirugía. Pero lo que quiere quedar claro hoy aquí es que la lesión displásica es una lesión estructural, un problema de espacio, ¿ok? Que se debe tratar, como lo dice, con una solución que resuelve el problema estructural, no sintomático, ¿ok? O sea, osteotomía en el caso que sea candidato, que sea un TONIS 0, un TONIS 1, o reemplazo articular porque ya la articulación se perdió. Entonces, ustedes los residentes van a estar bombardeados y cada vez va a ser más tema porque la artroscopia está de moda.
en ese paciente, en ese grupo de pacientes especiales que es una zona gris, y que esa zona gris es verídica, pacientes de 20 a 25 grados los hay y les llegan a una consulta. Y si todos llegaran con 20 años, pero a veces llegan 30 y 40 años esos pacientes, y vamos a ser difícil la escogencia entre una artroscopia o una osteotomía. ¿Okay? Los resultados, es decir, no, los resultados no son malos. Lo que pasa es que son, son intervenciones dirigidas a mejorar los síntomas de los pacientes. Sí, de Y acuerdo. los pacientes se mejoran, pero y hay que ser muy claro con el paciente que no son intervenciones que modifican la historia natural de la enfermedad. Pero por Claro. supuesto los pacientes se mejoran. Sí, pero el paciente se mejora porque le aplican escalas a 1 año o a 2 años y sacan un artículo diciendo que en las escalas mejoraron. Pero ese cartílago También es sigue cierto. lesionándose. Ese cartílago sigue lesionándose. La física de esa articulación no es buena, la mecánica no es buena porque no se ha corregido. Entonces, hay que ver si el paciente tiene que ser muy escogido con pinzas, cuál paciente de pronto puede mejorar, porque es un paciente de 45, 50 años. Le llega uno diciendo, yo soy deportista y tengo unos años más de tratamiento de mi carrera y tengo una displasia limítrofe, ese paciente de pronto puede ser candidato de hacerle una sutura labral. Sí, de pronto, ese paciente de pronto se lo acepto, pero un paciente que tenga en los 20, ¿ok? La estructura, la artroscopia no va a ser suficiente para poder corregir los síntomas ni la mecánica de esa articulación. Entonces hay que cogerlo con unas pinzas muy delgaditas a qué paciente le puedo ofrecer un tratamiento artroscópico por una cadera limítrofe. ¿Otro comentario, Chris? ¿O lo más reciente, alguna pregunta? No, no, ningún comentario adicional. Eso, hay que ver las radiografías, Mapi, siempre hay que estar pendiente. La radiografía, por más que uno lo pida centrado en el pubis, uno el pubis siempre lo ve abajo en la placa. A veces ve mucho alerón ilíaco y hasta la vértebra L3 y está uno pensando que está centrado en pubis. Yo pienso que estamos en deuda de hacer un análisis de cómo son las radiografías que estamos tomando y de exigir más a los técnicos que nos tomen una radiografía evidentemente centrada en el pubis para ver esas versiones acetabulares que se nos están pasando. Otra cosa en la displasia es que sepamos y aprendamos de los reemplazos articulares que estamos viendo una articulación estática cuando es dinámica y estar viendo evidentemente la torsión femoral, la anteversión femoral que es indispensable en la marcha, ¿ok? Y la posición de la columna también, ¿ok? Sí. La lordosis lumbar y la lordosis lumbar que implica tanto, ¿ok? Ahora que ahí se están haciendo más estudios sobre la relación espinopélvica y cómo afectan la dimensión y la dirección, las alteraciones en este punto, pues hay un artículo que no mencioné aquí, pero que también indica que hay que ser muy cuidadosos con con las pacientes con alteraciones en las incidencias pélvicas que son afectadas. Ya sabemos si se toman la radiografía parado, sentado o acostado, y que entonces ahí sí habría de pronto un espacio para las imágenes más avanzadas, pero pues no, pues es un artículo de revisión, no es un artículo con mayor evidencia. Pero sí, Exactamente. por eso me tomé el tiempo de ver aquí, de mostrarles aquí cómo es que se debería tomar una radiografía muy buena de la cadera, que es el rayo a 120, porque si el rayo está más cercano se subestiman las dimensiones, o si está más lejano se sobreestiman las dimensiones, el chasis centrado en el pubis. Y Es cierto. súper importante los 15 grados de la rotación interna, porque si hay alteraciones en las rotaciones de los miembros inferiores, hay una sobreestimación del ángulo cervicodiafisiario. Sí, ok. Adriana Galvi, si quiere,
Di la pregunta, Adriana. Doctor, buenos días a todos. La pregunta es, estos pacientes, doctor, que uno ve frecuentemente que llegan con un dolor bastante exacerbado después de una artroscopia de cadera, pero que ya tenían radiológicamente, y uno decía, este paciente no es candidato a una artroscopia, ¿cuánto tiempo prefiere esperar para ya hacer nuevamente la cirugía del reemplazo? ¿3 meses, 6 meses, algún tiempo que usted diga que lo considera seguro? Pues porque he leído algunas cosas, pero no me queda claro si hay un tiempo específico que uno debiera esperar pues para evitar de pronto algún proceso de infección o algo así. Tienes que ver primero en qué escenario se hizo la artroscopia de cadera, ¿ok? Si estamos hablando de un paciente displásico, ¿ok? Que se le hizo una artroscopia de cadera y tú ves que tu paciente, evidentemente tu control ya presenta un espacio articular reducido, que se redujo, que hubo un cambio con preoperatorio y se redujo el espacio articular, ya el paciente ya no es candidato para hacer una cirugía de revisión de artroscopia o hacerle un reemplazo articular. De una, tú puedes ofrecerle reemplazo articular, ¿ok? Depende, si llega un paciente con una artroscopia de cadera que es fallida porque presencia de dolor después de 3 meses, ¿ok? Y sigue con el dolor igualito el paciente y en el marco, la base de la enfermedad es un pinzamiento femoroacetabular, tienes que estar pendiente de la primera causa de revisión de las artroscopias, que es una resección ósea inadecuada. ¿Okay? Entonces tú valores con un buen TAC para ver si tienes un pinzamiento femoroacetabular residual. Después de 3 meses, si tú consideras que es residual, ¿okay? Que hace falta resección, tú puedes ofrecerle al paciente una revisión para tratar de quitar ese remanente de pinzamiento femoroacetabular que no se corrigió. Entonces uno toma como límite más o menos 3 meses a 6 meses, puede hacerle una revisión por causas de pinzamiento, pero por pausa, siendo una displasia que ya el espacio colapsó, ya puedes ofrecerle tratamiento reemplazo articular tan temprano como a los 3 meses. Ah, bueno, listo, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? El siguiente tema es resultados, MAPI. Resultados de osteotomías periacetabulares. Pericetabulares. Y si quieres podemos aumentarle un poquito más a eso. Pongámosle también resultados de artroscopia de cadera para manejo de displasia limítrofe. Sí, señor. Ok, que queden como los dos datos. Sí. Aclarando que son dos temas diferentes en una misma charla para redondear resultados de tratamientos Listo. quirúrgicos. Ya esta es nuestra última semana de rotación, pues la última semana de rotación de Daisy. Ok. Y ya la siguiente ¿Qué reciente llega? Tatiana Peña y David Delgadillo. ¿Y alguno de los dos está por ahí? No. ¿No? Sí, Ah, ok. Sí, Tatiana Peña sí está acá. Tatiana está ahí. Ah, bueno, listo. Entonces, Tatiana, ¿qué? Mapi, una pregunta. ¿Quién Señora. está en consulta esta tarde conmigo? Daisy y yo. Vale, perfecto, gracias. ¿Cómo les fue a Guillermo el día de ayer operando? Nos fue muy bien. Ok. 3 caderas y salimos alrededor de las 5 de la tarde. Nos atrasamos Sí, sobre todo en el recambio de sala. más que el recambio de sala, la traída y la preparación del paciente antes, y pues sí, el protocolo de limpieza ha cambiado y uno pues tiene que entender que es diferente, pero más que todo El doctor se Gina ya demoraba no mucho puede, en llegar los el doctor pacientes. Gina ya no puede limpiar la sala, ¿cómo da vuelta? No, no, creo que ya no se puede. Yo creo que Sí, a ya mí me vieron acá, la semana pasada, De estar, y me dijeron, oiga, doctor, hoy no puede limpiar. parece lo apenas correcto. Zapatero a tu zapato. Sí, total. sí, porque Cada cual hace las cosas que sabe hacer. pues ellos están entrenados para eso, si hay un protocolo específico, pero bueno, Claro. bonita la displasia de cadera.
Sí. Ok, vale. Bueno, Vale, creo que terminemos acá entonces, pues. nos vemos por la tarde. Bueno, Vale. muchas Bueno. gracias. Gracias a Gracias. todos. Un abrazo, Adiós. hasta luego. Adiós.